Listo, entonces estuvimos en la clase anterior hablando acerca de la prueba documental y vamos a terminar de complementar el tema de lo que es la prueba documental que inicia con lo que es el artículo 243. Lo último que habíamos visto era el valor probatorio de las copias y del valor probatorio de los mensajes de datos. No recuerdo haber visto este de las copias parciales, entonces vamos a dar una pequeña explicación al respecto. Dice, copias parciales. Cuando una parte presente copia parcial de un documento, las demás podrán adicionarlo con lo que se estime conducente. ¿A qué nos referimos con copias parciales? Pues a un pedazo, a solamente una porción de la copia. Y yo siempre pongo como ejemplo lo mismo porque me dolió mucho, salió muy caro, pero a eso es a lo que nos referimos. Cuando uno necesita una escritura pública, se supone que es toda la escritura pública, pero no siempre es el caso. Para los procesos liquidatorios, como las sucesiones, la liquidación de sociedad conyugal, las liquidaciones de sociedades comerciales, etcétera, usted junto con la demanda, uno de los anexos obligatorios es presentar un inventario de los bienes que se van a liquidar. Dentro de esos bienes a liquidar, usted debe decir o debe presentar el certificado de tradición y libertad donde dice quién es el propietario y cómo se adquirió el bien. Y además se deben aportar los linderos de ese bien. En muchos certificados de tradición y libertad aparecen los linderos del bien. Y dice, y qué linda, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, etc. Pero en muchos también, más que en los que aparece, no están los linderos, sino que llega y dice de esta forma. Esto es un certificado de tradición y libertad y miren que acá dice descripción, cabida y linderos. Ver escritura pública número 1355 del 8 de marzo de 1989 de la Notaría 15 de Medellín. O sea que si yo quiero poner los linderos, tengo que ir y sacar esta escritura pública y aportar copia. Entonces, en una oportunidad, yo estaba recién graduado, estábamos haciendo una sucesión. Y en esa sucesión había un apartamento, ¿sí? En una unidad. Y entonces necesitábamos sacar lo que eran los linderos de ese apartamento. Sacamos el certificado de tradición y libertad y así como el que les acabé de mostrar, dice linderos que constan en la escritura pública, ta, 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 ta. Entonces me encomiendan a mí la misión de ir a la notaría tal. Era la notaría que queda al frente del Frisbee y el Bancolombia que queda allí en el Parque de Envigado. Esa es la segunda o la tercera. En la segunda. La segunda, la que queda ahí, que está Frisbee y Bancolombia. Y al frente hay una notaría que queda como en un segundo piso, ahí. Ahí fue, me acuerdo como si fuera ayer porque estaba yo estrenando mi tarjeta profesional así nuevecito, no, pues una belleza. Y me mandan para allá a que saque la escritura pública que contenía los linderos de ese apartamento. Entonces llego yo, buenas, para permitir la escritura pública número ta, 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 ta del año ta, ta, ta. Sí, un momento. Entonces las escrituras públicas las tienen unos libros, entonces ellos se van al archivo y traen unos libros así gordotes donde están todas las escrituras públicas del año. Me traen el libro, pan, me lo ponen y entonces me buscan la escritura pública. Era la escritura pública del reglamento de propiedad horizontal de la unidad. Una escritura como de 150 páginas. El reglamento de propiedad horizontal contiene todas las reglas de la unidad, cuáles son los linderos de todos los apartamentos, de todas las áreas comunes,
¿sí? De todas las áreas privadas, no solo los apartamentos, sino los cuartos útiles, los parqueaderos, etcétera. Todo está ahí. Eran como 150 páginas. Entonces le digo yo, como me mandaron a sacar copia de la escritura, le digo yo, bueno, me das una copia de esta escritura. ¿Seguro? ¿De toda la escritura? Sí, la necesito para un proceso. Ok, bien. Y la persona empezó a sacar esas copias. Bueno, va y paga por favor a la caja. ¿Copia auténtica o copia informal? Entonces yo le dije, no, copia auténtica porque eso va para un juzgado. Ok, y no hay problema. La copia auténtica, si no estoy mal yo, costaba como 5.000 pesos. O 3.000, algo así. Vamos a decir 5.000, porque no me acuerdo exactamente cuánto era que costaba. Entonces, si usted llega y dice 5.000 en una calculadora por 150 páginas, eso nos da 750.000 pesos en la fotocopiecita. Cuando fui yo a pagar, casi me voy de para atrás. Pero a mí me mandaron a pagar, entonces yo cogí la tarjeta y pan y la pasé. A mí me devuelven la plata después. Pagué. Y me fui para la oficina con eso. Sí sacaste la, sí, aquí está. Y apenas me ven con eso, la cara fue como de, ay, usted sí es una bestia, parce. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Esa es la escritura pública? Sí, esa es la escritura pública, pero nosotros necesitábamos los linderos de un apartamento, no de toda la unidad, de uno. ¿Cuánto le costó eso? 750. Pues los pagará usted. ¿Qué era lo que se necesitaba? Una copia parcial. La copia de la hoja donde estaban los linderos de ese único apartamento. Cuando usted pide una copia parcial de una escritura pública, le sacan la primera hoja de la escritura, la hoja que usted necesita y la última hoja de la escritura. O sea que eso hubiera costado 15.000 pesos. Y me costó a mí 750.000. No me lo reconocieron. Me tocó pagarlos a mí. A partir de ese día aprendí yo que usted puede sacar copias parciales. Y en el juzgado, esa copia parcial se valora. Y si es necesario, se va y se saca el resto. Si es necesario. Si no, con la copia parcial basta. Cuando una parte presente una copia parcial de un documento, las demás podrán adicionarlo con lo que estimen conducente. O sea que es válida la copia parcial, sí. Que se puede adicionar, si es necesario, también se adiciona. Y se manda a sacar toda. Si es necesario. ¿Ya? Entonces, ojo pues con eso para que no vayan a pagar la novatada como aquí su servidor que la pagó. Profe, ¿usted cuánto se ganó de ese proceso? ¿Le alcanzó o empeñó algo para pagar? En ese entonces me pagaban el sueldo y era el mínimo, eran como 600. Entonces, ¿qué empeñó? Fue todo el mes más otro pedazo. Pero le dije que yo lo pagué con tarjeta, o sea que Daniel siguió empeñado como 6 meses para pagar las 10 putas copias. Ahí está. Me dolió en el alma, pero en el alma. ¿Cómo le parece? Me costó más la escritura pública que mi sueldo entero del año, del mes. ¿Ya? Yo ni siquiera me acuerdo cuánto fueron los honorarios por ese proceso. Creo que fueron honorarios buenos, pero de todas formas los honorarios los pagan al final de esa sucesión, cuando se acabó, como a los 2 años. Entonces a mí me tocó pagar así con
con lágrimas en los ojos las cuotas de la tarjeta mes a mes. Ya sabe, se pueden las copias parciales y si hace falta, se puede complementar. Ese es un ejemplo pues de una copia parcial que perfectamente es válida. Listo. Profe, Diga. pero si ya pues ya hablando en serio, si por ejemplo usted saca una copia parcial, pero le hace falta como un folleto y eso es parte de una hoja, un folio, lo que sea, y eso es parte de una prueba, se puede poner extra, ¿cómo se dice? Extra procesal o fuera Sí. de la oportunidad para presentar la prueba. El juez puede pedir que se aporte la copia completa, lo puede pedir de oficio, o las partes lo pueden aportar después para complementarlo. Sí, sí se puede hacer. Porque vamos a suponer que de pronto es esta hoja y salió mocha, solamente salió hasta acá. ¿Sí? Entonces salió esta copia, pero de manera parcial, o esta se ve borrosa, o faltó una hoja, o en fin, pero se necesita toda la información de manera obligatoria. Entonces se puede complementar, o el juez incluso la puede pedir de oficio que se complemente y se presente una copia completa o se adicione lo que hace falta de esa copia. ¿Sí? Es muy común y muy factible que ocurra eso. Pero generalmente cuando nosotros utilizamos esas copias parciales es porque precisamente no es necesaria la otra información. Si se necesita mirar, digamos, la autenticidad de esa copia, mirar que eso sí sea una copia real de eso, pues se podría solicitar que se presente toda el documento original para mirar que ese pedazo sí sea lo común, pero generalmente esas copias parciales no tienen problema. Es más, ¿saben qué es lo más triste de todo? Que después aprendí en el siguiente proceso, pero no estamos hablando de años, estamos hablando de días o semanas, que hubo otra sucesión y hubo que sacar otra escritura. Y me dijo mi compañero de oficina, venga, yo voy con usted, que usted va y deja empeñado el carro, venga, vamos. Y entonces llega y le pide a la persona lo mismo, la misma situación igualita. ¿Me prestas la escritura pública tal? Se sacó la escritura pública, se la entregaron, y llega este man, saca el celular y ¡pam! Le toma una foto a la hoja y dice, listo, muchas gracias. Porque la única información que se necesitaba era los linderos. Y él dice, listo, aquí están los linderos, los copiamos y ya. Si el juez nos pide la escritura, la sacamos y la sacamos parcial, pero si no nos la pide, ¿para qué? Ahí están los linderos. O sea que ni siquiera los 15.000. Más rabia me dio todavía. Pero bueno, el que no sabe es como el que no ve. Así es como uno aprende a ejercer las cosas, ¿cierto? Como decía el chavo, echando a perder se aprende. Y créame que si yo me aprendí esa lección, vea. ¿Sí? Entonces, bueno, así es. Así es una anécdota más. Continuemos con el tema. Miremos el artículo 250 de este Código General del Proceso, en el cual se habla de la indivisibilidad de la prueba documental. Llega y nos dice este artículo 250, dices que 50, 250. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación con lo dispuesto del acto o contrato. ¿A qué se está refiriendo esto? Que es como un trabalenguas, como que no es fácil de entender a qué es a lo que se refiere esto. Se refiere que la información que consta en los documentos no se puede extraer por partes. Usted no puede fraccionar un documento y decir, vea, esta parte de aquí es falsa y esta parte es verdadera. No. Toda la información es una sola. Usted no puede sacar la información fuera del contexto, que es algo que se hace muy comúnmente con la prueba testimonial, porque como cada pregunta puede ir encaminada a la demostración de un hecho aparte, entonces yo sí puedo tomar cada pregunta como una afirmación independiente. En cambio, el documento es uno solo. Yo no puedo dividir el documento en varias cosas, ¿sí?
toda la información que aporta el documento es uno solo. Entonces, cuando yo hablo de falsedad del documento, no es una parte del documento que está falso, es todo el documento el que está falso. ¿Ya? Para que eso quede claro. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que se refiere ese artículo que uno lo lee y uno se queda como, ¡ah! ¿Qué fue lo que me dijo aquí este código? Y entonces vuelve otra vez Daniel y jode con lo mismo de que la redacción de los legisladores es compleja, ¿sí? Si seguimos analizando estos artículos, también vamos a encontrar que lo que es apenas lógico, no sé si lo habíamos mencionado en la clase anterior, si no lo volvemos a mencionar, que los documentos cuando están otorgados en un idioma extranjero, es necesario que esos documentos se aporte de ellos una traducción oficial. La traducción oficial la realiza una persona que el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica como traductor oficial. Para ser traductor oficial es necesario hacer unos exámenes que el Estado hace como una especie de ICFES. Si usted aprueba el examen con el puntaje tal, entonces a usted el Ministerio de Relaciones Exteriores le da la licencia para ser intérprete o traductor oficial del inglés o el francés o el idioma que sea, ¿sí? O sea, estos son personas privadas. Entonces, si usted tiene algo en italiano o en inglés o en ruso o en lo que sea, debe buscar una persona que tenga esa licencia y se le solicita que lo traduzca al español. Y al juzgado se aportan ambos documentos, el original en el idioma extranjero y la copia traducida por ese intérprete o traductor oficial. ¿Listo? Además, llega y nos dice el código. ¿Cuál es el ministerio que autoriza ese traductor? Ministerio de Relaciones Exteriores, véalo acá. Exteriores, ok, gracias. Dice, para los documentos extendidos en idioma distinto al castellano, para que esos documentos puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez como auxiliar de justicia, ¿cierto? En los dos primeros casos, la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor. Listo. Esa es la primera parte frente al lenguaje en el cual fue dado el documento. Y ahora viene el segundo inciso de este artículo 251 que ya nos trae una figura nueva. Y nos dice, los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Cómo así? Hace poco me llegó a mí un caso, tengo los documentos por acá, en el cual tengo que iniciar una sucesión de un proceso de una señora que vive en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Yo le mando a la señora el poder para que ella lo vaya y lo firme en una notaría de los Estados Unidos. ¿Sí? Le haga la presentación personal en notaría. Y para que me lo envíe firmado y apostillado. ¿Listo? Entonces, he aquí el poder. O sea, yo miro cómo hago para no dañar esto. He acá el poder. ¿Sí? Este es el poder. El que yo le mandé a la señora. Acá está la firma de la señora.
y ella lo hace firmar ante un notario público del estado de la Florida. Sí, mírelo acá a ver si se alcanza a ver ahí el sello, vea. Y mire el sello del notario. ¿Listo? Entonces, ese notario ha certificado que esa señora me otorga poder. ¿Listo? Debe también hacerse el sello de apostille. Colombia, mediante un tratado internacional, se ha adscrito a un tratado que es el Tratado de Apostille, en el cual lo que se hace es, digamos, darle validez a los actos que se producen ante autoridades públicas de un país. En Colombia. Y el apostille es esta hoja que usted está viendo acá. Esta hoja está aquí adelante, ¿ya? Es una hoja, miren que es una hoja especial, ¿sí? Y dice Estado de la Florida, apostille, ¿sí? Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961. Esa es la convención, el tratado internacional al cual se acoge Colombia para el apostille. Y entonces acá dice cuál es el acto. Sí, acá está el sello de la apostille y acá la firma del notario, ¿sí? Y lo certifica en la ciudad de Tallahassee, Florida, el 29 de septiembre del año 2020 por el secretario de Estado de la Florida. Vean. Profe, tengo una pregunta con respecto a ese tema. Dígame. Ese tema de trámites notariales, que aquí en Colombia se llaman trámites notariales, en el exterior no se hacen en el consulado. Si usted necesita algo con una notaría de Colombia, los cónsules tienen funciones notariales en otros países, sí. Pero yo necesito que ella firme en una notaría, cualquiera, no tiene que ser en el consulado colombiano. Entonces ella puede ir a cualquier notaría en los Estados Unidos y firmar, siempre y cuando traiga esta cosa, el apostille. ¿Listo? Con base en eso que usted me está diciendo, un descendiente de alguien de una sucesión, o sea, el descendiente que tiene derecho a la herencia, vive en Estados Unidos, ese proceso o el derecho de opción que tiene sobre esa herencia, ¿la puede hacer en el consulado en Estados Unidos sabiendo que vive o tendría que venir hasta acá a la apertura de esa herencia? Si los bienes están aquí en Colombia, le toca venir hasta acá. O darle poder a un abogado acá en Colombia para que abra la sucesión desde acá. Porque es que si no, la persona tramita la sucesión allá y después le toca hacer un exequatur, que es hacer que esa decisión de allá se haga aquí. Y eso es más vuelta, es muchísimo más complicado. Lo que pasa, profe, es que hay un tema específico con eso en una materia. Y me hago entender. La señora tiene un apartamento en Nueva York. Sí. Pero pasa la mayoría de tiempo en Medellín. Pasaba la mayoría de tiempo en Medellín. Expresamente dice que la sucesión se abre en el domicilio del causante. En el domicilio del causante. Ella tenía un apartamento en Nueva York, pero prácticamente su domicilio por el tiempo que pasaba de su vida era Medellín, aunque tenía un apartamento en Nueva York. Su mayoría de tiempo la pasaba en Medellín, ¿cierto? Uno de sus herederos vive en Nueva York y el apartamento de ella, hablaban muchos, en varios miles de dólares, está en Nueva York. Entonces no sabría si ella, al abrir la sucesión aquí, porque prácticamente su domicilio era acá porque mantenía más tiempo acá, así tuviera un apartamento allá, puede reclamar, ejercer su derecho de opción en Nueva York por estar el apartamento allá, o tendría que venir hasta acá sabiendo que porque la señora abrió la sucesión acá porque supuestamente vivía acá. Mi querido Andresillo, es que las dos opciones son correctas. ¿Por qué razón? Si usted mira el Código Civil, artículo 17, si no estoy mal, vamos a verificar eso ya mismo.
Vamos a verificar eso. Pero entonces el consulado sí vale para para ejercer mi derecho de opción como heredero. No, porque el consulado tiene funciones notariales, pero no todas las funciones notariales. ¿Sí? Sí, porque yo leí ayer y ahí no aparecía. O sea, el poder está ahí, la nacionalidad está ahí, renunciar a la nacionalidad colombiana, por ejemplo, lo puede hacer en el consulado, bueno, varias cosas, pero no ejercer el derecho de opción como en una herencia. Ujú. Entonces, Es el artículo 19. Entonces, mire por qué razón las dos opciones podrían ser correctas. Si usted se viene para el Código Civil y mira el artículo 19, nos habla de la extraterritorialidad de la ley. Dice, los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que regulan los derechos y obligaciones civiles. Primero, en cuanto a lo relativo del estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener en alguno de los territorios administrados. Y segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia. Entonces, según esto, si la persona es colombiana, no importa que esté residenciada o domiciliada en el extranjero, se acoge a las leyes colombianas. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo decir que las leyes colombianas en cuanto a sucesiones cobijan a esa persona. ¿Quiere decir esto que se puede tramitar la sucesión en Colombia y repartir ese apartamento que está en Nueva York? Sí. ¿Cuál es el problema? La aplicación efectiva de la decisión. Bien sea que yo lo haga en notaría o que lo haga en juzgado, yo sí puedo repartir eso, pero cuando efectivamente me voy para los Estados Unidos y para que me registren ese apartamento a nombre mío como heredero de esa persona, entonces ahí es donde se pone el dulce a mordiscos. ¿Qué es lo que me tocaría hacer a mí? Me tocaría, en este caso, eh, hacer un exequatur en Estados Unidos, es decir, que se le dé validez a la decisión de ese juez colombiano o de ese notario colombiano en los Estados Unidos y que se ordene el cambio o el registro del apartamento en Nueva York a nombre del heredero. ¿Listo? Pero ese proceso es jodido. pero ese proceso es acá. No, O no, no, sea, no. Estamos hablando de que usted hizo la sucesión aquí y luego en Estados Unidos le toca hacer otro proceso que se llama exequatur para o que sea, allá, para que allá apliquen lo que se dijo aquí. ¿Listo? o sea que él debe de venir hasta acá a Exactamente. ejercer su derecho de opción Exactamente. dentro de la herencia. Ok, Exactamente. mil Pero, gracias. ¿cuál sería la forma más fácil que yo lo haría? Abro la sucesión en Estados Unidos. Y así se abre la sucesión en Estados Unidos y se reparte. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuáles son las normas de la sucesión en Estados Unidos? O sea, pero aún así tendrá derecho de herencia allá. ¿Cuál es el costo de ese proceso allá? Entonces, uno, llegados al caso concreto, le toca analizar con pinzas esa situación. Porque, ¿qué pasa si el que sobrevive es el compañero permanente y es una sucesión de tercer orden hereditario? Aquí en Colombia el compañero permanente tiene derecho de herencia. En Estados Unidos ni siquiera existe la unión marital de hecho, en algunos estados. Entonces, ¿qué pasa si yo abro la sucesión en los Estados Unidos y allá ni siquiera existe la unión marital? No le toca nada. Entonces, ahí es donde se complica la cosa y hay que cogerlo con pinzas. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Entonces, ahí, por eso te digo que las dos respuestas serían válidas. ¿Listo?
¿Cómo hacemos para resolver esa actividad? Hay que parar bolas de qué fue lo que dijo el profesor frente a ese tema o mirar si el profesor mencionó algún documento o qué. Sí, profe. No, él simplemente puso un caso y ese caso lo hacía yo también como con referencia a esta materia, pruebas, porque de igual manera, de alguna manera, valga la redundancia, tiene uno que probar que ese heredero para la ley de Estados Unidos me dejó ese bien inmueble a mí, ¿cierto? Entonces, si se hacen notarías en trámite herencial y si se hace en juzgados un proceso de sucesión, un trámite sucesoral en notaría y en juzgado un proceso de sucesión, ¿cierto? Entonces, ya sea por cualquiera de las dos cosas, hay que hacer valer ese documento en Estados Unidos. Y ese documento de acá, en un proceso de allá, se adjuntaría como una prueba de que fui declarado heredero y adjudicatario del persona. bien. Sí, señor, así es. Y adjudicatario del bien. Sí, así es. Pero mira que es muy jodido, es muchísimo, muy complejo el asunto, porque hay que mirar cómo se mueven las legislaciones al respecto de ese tema. Cuando son hijos es más fácil, pero lo que te digo, y si es compañero permanente que aquí tiene derechos herenciales y en el tercer orden se puede quedar con todo, ahora en Estados Unidos que no tiene derecho a nada, entonces mira pues ahí cómo se nos complicó el asunto. ¿Sí me entendés? Y no, más en el entendido que él nos pone la condición de que esa persona, ese hijo que es menor de edad, por medio de su representante o curador, va a ejercer su derecho de opción en el consulado de Estados Unidos. Entonces, o sea, primero es menor de edad. Entonces, él, obviamente, por incapacidad legal, no puede ejercer por sí solo el derecho de opción. Sino que lo tiene que hacer por medio de su representante legal. Hasta ahí, representante legal. Hasta ahí, entonces, bien. cuando se habla de derecho de opción, lo que yo entiendo por eso es que la ley te llama como heredero y vos podés decidir si aceptás o repudias la herencia, ¿sí o no? Esa aceptación o repudiación de la herencia se hace mediante un acto en el cual usted acepta o repudia. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿la persona tiene que venir a aceptar o repudiar la herencia aquí o puede aceptarla o repudiarla ya? ¿Sí? Desde ese punto de vista, yo puedo decir que esa manifestación de voluntad se puede hacer allá. O sea, un notario o el cónsul en los Estados Unidos y dice, vengo aquí a dejar por escrito que repudio la herencia o que acepto la herencia con beneficio de inventario de tal y tal persona. Traer ese papel y hacerlo valer acá en Colombia para que esa persona sea reconocida o retirada del proceso. Para mí sí tiene validez. ¿Cuál es el problema? Que usted, ¿con qué acto acepta o repudia la herencia? Con un poder que usted le da a un abogado para que dentro del proceso se pronuncie en su nombre y acepte la herencia y lo haga parte dentro del proceso o que la repudie. Y es lo mismo que yo acabé de hacer aquí, Andrés. O sea, este poder, esto que me dieron a mí, esto es un poder para tramitar una sucesión. Esta señora llega y dice... Isabel identificada con cédula de ciudadanía actual, actuando en calidad de cónyuge del causante fallecido el 16 de julio de 2018 en el municipio de Medellín, lugar de su último domicilio. Manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente al doctor identificado para que actúe como mi mandatario judicial en proceso de sucesión intestada de
Los apoderados quedan facultados, y luego acá dice, manifiesto de forma expresa como reclamante de los derechos herenciales en la sucesión del señor que acepto la sucesión con beneficio de inventario. Mírela acá abajo. ¿Sí la ves? Mírela acá. Mire la expresión ahí. Sí, señor, sí. Entonces, ¿esta persona qué hizo? Acaba de aceptar el derecho de opción. ¿Y lo hizo ante quién? Véalo acá. Ante un notario de los Estados Unidos, no el cónsul, un notario. Pero entonces, como no fue el cónsul de Colombia, sino un notario, le agregamos este sello de apostille, véalo acá, para que eso sea válido en Colombia. El apostille es toda esta hoja, pues, toda esta página. ¿Sí? Entonces, lo que te digo, ahí hay que pararle bolas al profe a ver cómo es que nos está llevando, cómo nos ha explicado ese tema, pero en ese caso en específico lo podemos resolver de varias formas. Yo te acabo de mostrar cómo lo resolví yo. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? El caso es el siguiente. Ese señor que se murió es uruguayo. ¿Listo? La cónyuge es colombiana. Vivían en Estados Unidos y compraron un apartamento en Medellín. Y un día les dio la chiripiorca y dijeron, no, vámonos a vivir a Medellín, que el clima, la gente, la comida es más chévere. Vámonos para Medellín. Se vinieron a vivir a Medellín, al apartamento que habían comprado. Y como a los 3 años se fueron de viaje por Europa, como 2 meses. Y llegaron en los 8 días, le dio un infarto al señor y ahí quedó como un pollo. Y la señora se devolvió para Miami. Ella dijo, pues sinceramente a mí me gusta más Miami que Medellín, así que chao, me voy. Y se devolvió para donde vivía antes en Miami. ¿Sí? Pero entonces la señora me dice, necesitamos abrir la sucesión de este señor por ese apartamento que quedó en Medellín. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le digo yo, listo, entonces se puede abrir aquí en juzgado o en notaría. En juzgado es así, en notaría es así. Listo, hágale pues, mándeme poder. Entonces yo le digo, listo, yo le mando un poder. Usted va y lo hace firmar en notaría. No tiene que ser el consulado, puede ser en la notaría. Le hace el apostille que te acabo de mostrar. Me lo envía, ya me llegó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la sucesión y le vamos a adjudicar a ella el apartamento de acá. ¿Listo? Ella tiene que venir aquí a nada. ¿Sí? Porque yo abro la sucesión, en la sucesión se le adjudica el bien, yo mando esos papeles a registro y a ella le queda ese nombre, ese apartamento a nombre de ella y listo. ¿A qué tuvo que venir? A nada. ¿Puede ella venir acá? Sí, también igualito. La misma cosa. Pero el bien está en Colombia y hay la diferencia que es brutal, es con el bien que está allá. Es donde entra a jugar la figura que me dijo, exequatur, que hay que hacerlo definitivamente para que ese bien de allá, la ley de allá, lo reconozca como heredero de ese bien inmueble que la señora dejó allá. Imagínese pues que es que el caso no termina ahí, negro. Imagine que el señor tenía unos hijos, 3 hijos de anterior matrimonio, no con mi clienta, sino otros 3 hijos. Y él tenía un local que en Uruguay llaman estudio en Montevideo. Entonces me dice la señora, ¿dónde abrimos la sucesión? En Miami, donde vivo yo. No, ¿para qué se va a abrir allá? Allá vivía ella, no vivía el muerto. Y ahí no hay bienes. ¿Para qué la vamos a abrir en Estados Unidos? No. Pero en Colombia. Pero él es uruguayo. Pero el bien pero su último domicilio fue acá. Exactamente. Y él está casado con una colombiana y el bien está en Colombia. Pero hay otro bien en Montevideo.
o abrimos en Montevideo, y entonces se volvió el mismo coso. ¿Qué pasa si abrimos la sucesión en Montevideo y de allá hay una sentencia que dice que el apartamento le queda a la señora? ¿Cómo hacemos para que esa sentencia de un juez de Montevideo valga aquí? Exequatur. O en la sentencia de aquí con lo de Montevideo, exequatur allá. Entonces, ¿sabe cómo es el arreglo al que hemos llegado por ahora? Los hijos van a abrir sucesión en Uruguay y los hijos se van a quedar con eje local. Y ella va a abrir sucesión aquí y ella se va a quedar con el apartamento. Porque el local era propio, él lo tenía antes, entonces los hijos se quedan con eso, aunque ella podría tener porción conyugal y otras cosas. Pero entonces llegaron al acuerdo de ustedes se quedan con eso que está en Uruguay, yo me quedo con lo que está en Colombia. Entonces vamos a abrir dos sucesiones, una en Uruguay y otra en Colombia. Ese tipo de acuerdo se hace solemne o se puede hacer con, o sea, ¿tiene que tener alguna solemnidad o simplemente es un acuerdo que no tiene solemnidad alguna? Puede hacerse un acuerdo transaccional, una transacción, recordando que la transacción es un método alternativo de solución de conflictos regulado en el artículo 2469 del Código Civil. No, 1800, vaya, ya no me acuerdo, en el Código Civil está, busque transacción, Código Civil, en ese artículo, ¿ya? En ese artículo del Código Civil dice que se hace la transacción mediante concesiones recíprocas para resolver un litigio presente o precaver un litigio futuro. ¿Qué es lo que ellos están haciendo en este caso? Ella podría optar por porción conyugal frente a ese bien de Montevideo. Podríamos entrar en la discusión de que si es social o es propio, y ellos podrían también reclamar en el apartamento de acá porque tienen derecho de herencia, pero ese bien es social, entonces ella podría pedir ganancia. Entonces hay varias disputas que se pueden hacer ahí. Sin embargo, las partes, por ahora eso todavía no se ha concretado, apenas se negoció. Las partes llegan al acuerdo de ustedes hagan esto allá y no yo hago esto acá. Si ese acuerdo se concreta, entonces lo que se debe hacer es un escrito privado llamado contrato de transacción, que es un método alternativo de solución de conflictos en el cual se plasman en los acuerdos a qué se comprometen unas personas y a qué se comprometen otras. Por ejemplo, se compromete entonces a renunciar a pedir la porción conyugal, todas esas cosas. Ellos se comprometen a renunciar a abrir la sucesión aquí, Los dos se hacen concesiones y se resuelven los litigios. ¿Cuáles litigios? Los litigios futuros a los que pudiera haber lugar con eso. ¿Qué requiere escrito privado? No requiere escritura pública. Entonces, ese acuerdo de transacción, como lo podemos llamar, una transacción, tiene validez jurídica tanto en Uruguay como en Colombia, porque también se tenía que sopesar que esa transacción tuviera la misma validez para ellos abrir allá y ser declarados únicos herederos del bien inmueble que era el local comercial, porque la señora renunció o le cedió ese bien inmueble a ellos, pero también tiene que tener validez jurídica o validez legal acá. Entonces, ¿dónde se celebra esa transacción? En cualquier parte, porque es por escrito privado. Y sí, sí tiene la misma validez, porque acordate que todos estos países tienen el mismo Código Civil prácticamente. Recordá que llegamos por el Código Civil chileno, que luego se expande alrededor de América Latina. Entonces no me extrañaría que en el Código Civil uruguayo el artículo esté redactado prácticamente idéntico al del Código Civil. No me extrañaría, o que si cambia le hayan cambiado dos párrafos, pues dos palabras. Míralo acá, artículo 2469, o sea que sí recordaba bien. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. O sea, tienen que haber derechos disputados y renuncias mutuas. Míralo, acá está todo que se necesita para la transacción. Míralo acá. ¿Ve? Todo esto, ¿ve? Todo esta es la regulación de la transacción y así se puede hacer.
pena interrumpirlo, es que yo tengo clase ahorita a las 4. No, es que ya se acabó la clase, ya que me voy a interrumpir si ya se acabó la clase. Bueno, muy bien, monto esta clase a YouTube. Nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Listo? Chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias, profe.